Muy buenas noches, ¿cómo están? Otra vez juntos para poder compartir lo que corresponde a esta semana del Ven Sígueme, del 16 de junio al 22. Lleva por título He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Larguito el título, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Y está basado en Doctrina y Convenios, la sección 64 al 66. Son cortas, pero muy ricas. Cuando digo muy ricas es porque hay mucho para analizar y muchas de esas perlas que uno pasa por arriba cuando lee los versículos y lo deja como un versículo más. Tenemos una historia importante porque recuerdan que estábamos en Ohio, que nos fuimos a Missouri, que en la tierra de Missouri era muy árida, que realmente no se parecía nada a la acción que debían edificar estos miembros que recién comenzaban, pero estas revelaciones dadas a José Smith en esta sección 64 al 66 habla específicamente de algunas cosas que estaban sucediendo, porque José Smith junto con algunos de sus amigos regresaron a Kirtland y el Señor les revela que no estaban muy contentos con lo que ellos estaban haciendo, que en realidad muchos se habían disgustado, se habían peleado, no estaban haciendo las cosas tal cual el Señor las había dicho. Pero también habíamos dicho que como el Señor es tan misericordioso, Él se olvidaba de estas cosas. Me gustaría comenzar con la lectura de la sección 64, los versículos, desde el versículo 8 en adelante. Dice, en la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Por tanto os digo que debéis perdonarlos los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, dice el versículo 10. Mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. El versículo 10 es fundamental para lo que vamos a ver durante estos minutos en el aire. Porque Él dice que Él, el Señor, puede perdonar a quien Él quiera, pero que a nosotros se nos requiere, o sea, no es algo que, bueno, si no perdonaste no importa, no, se nos es requerido perdonar a todos. El versículo 11 dice, y debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo y te premie de acuerdo con tus hechos. El versículo 33 dice, por tanto no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los sentimientos de una gran obra. Los cimientos, perdón. ¿Dije cimientos o dije sentimientos? Cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y lo de buena voluntad, y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Tiene varios significados. Recuerden que hablábamos de una tierra árida, en donde se estaban juntando, congregándose para fortificar Sión. Y el Señor les dice que si obedecen, comerán de la abundancia de la tierra. Pero también tiene que ver que si somos obedientes, comeremos de la abundancia del conocimiento, que también se refiere a estos hermanos que recién comenzaban a vislumbrar lo que era establecer esta gran obra en la tierra.
Me parece que la palabra perdonar no está puesta al azar. Me parece no está puesta al azar. Tiene un significado muy amplio que hoy me voy a dedicar a analizar. El perdón es liberar la energía que antes se consumía o nos consumía en tener rencores. Guardar resentimientos aviva heridas que no han sanado y no le podemos dar un mejor uso más que el rencor. Cuando perdonamos, descubrimos una fortaleza que algunos piensan que no tenemos. Y esto lo hacemos porque a veces tenemos una capacidad de pensamiento limitada, o nos han querido hacer tener un pensamiento limitado, cuando en realidad nuestra capacidad es ilimitada para comprender y aceptar a otras personas y a nosotros mismos. La mayoría de nosotros necesitamos tiempo para curar las heridas. La mayoría son producidas por dolor, pérdida. Podemos encontrar todo tipo de excusas para posponer el perdón, una de las cuales es esperar a que el que nos hirió, o nos maltrató, o nos hizo daño, se arrepienta antes de que nosotros lo perdonemos. Pero tal demora causa que perdamos la paz y nuestra felicidad. La insensatez de continuamente pensar en las heridas del pasado nos trae pesar. Algunos guardamos rencores durante toda una vida, sin saber que el perdonar valientemente a los que nos han hecho mal es saludable y terapéutico. Si somos capaces de perdonar a aquellos que nos han causado dolor y daño, nos elevaremos a un nivel mayor de autoestima y de bienestar. Algunas investigaciones recientes muestran que la gente a que se le ha enseñado a perdonar no se enoja tan fácilmente, tiene mayor esperanza, sufre menos depresión y tiene menos estrés, lo cual conduce a un mayor bienestar físico. Todo está relacionado. Otra de las investigaciones concluye que el perdón es un don liberador que la gente se puede dar a sí misma. En nuestra época, el Señor nos ha amonestado: perdonar los unos a los otros. Y después lo convierte en algo esencial cuando dice: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. El Señor nos requiere perdonar a todos los hombres por nuestro propio bien, ya que el odio y el rencor retrasa el crecimiento espiritual. Solamente el deshacernos del odio y de la amargura solamente por este medio, el Señor puede dar consuelo a nuestro corazón, al deshacernos del odio y de la amargura. Entonces el Señor puede hacer algo para consolar nuestro corazón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Hay entre nosotros muchos que se torturan por su incapacidad de demostrar clemencia o de perdonar a otros, por más pequeña que sea la ofensa. A veces se le oye decir: nunca voy a perdonarlo, nunca voy a perdonarla. Esa es una actitud que destruye el bienestar de nosotros y nos arruina la vida, nos amarga el alma. Hay otros casos en que las personas pueden perdonar a los demás, pero son incapaces, no voy a incluirme,
Podemos perdonar a los demás, pero somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Han escuchado alguna situación como esta? Y esta es la situación más destructiva para nuestra paz espiritual, para nuestro corazón. El profeta José Smith aconsejó lo siguiente: sed misericordiosos y hallaréis misericordia. Procurad salvar las almas y no destruirlas, que habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquel que no pueda perdonar a los demás rompe el puente en cual él mismo tendrá que pasar si desea llegar al cielo. Porque toda persona tiene necesidad de ser perdonadas, dijo el presidente Hinckley. Me encanta. El que no puede perdonar rompe el puente por el cual después deberemos atravesar para poder llegar a la presencia del Padre Celestial. Al esforzarnos por perdonar a los demás, recordemos que todos estamos madurando espiritualmente y que todos estamos en diferentes niveles. Mientras que es fácil observar los cambios y el crecimiento del cuerpo físico, es difícil ver el crecimiento de nuestros espíritus. Una de las claves para perdonar a los demás es tratar de verlos como Dios los ve. Puede que en ocasiones Dios descorra la cortina y nos bendiga con el don de ver el interior de la persona, su corazón, su alma, hasta el espíritu de la persona que nos haya ofendido. Incluso puede llevarnos a sentir un inmenso amor por estas personas. Las Escrituras nos enseñan que el amor de Dios por sus hijos es perfecto. Él sabe el potencial que tienen para el bien a pesar de su pasado. ¿Esto significa que no nos equivocamos nunca? ¿Vieron esa famosa frase que se utiliza con los religiosos? Claro, vos que vas a la iglesia y haces tal cosa. ¿No les ha pasado nunca? ¿No han escuchado decirse entre ellos, vos que vas a la iglesia deberías? ¿Y quién les dijo a ustedes que los que vamos a la iglesia somos perfectos? ¿Quién les dijo a ustedes que los que vamos a la iglesia es porque estamos bien? Todos aquellos que vamos a la iglesia es porque necesitamos ayuda, perdón, amor. Y eso es lo que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros. Él solo nos dice que amemos a Dios con toda nuestra alma y corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nada más y nada menos. Porque al amar, nosotros podemos perdonar. Todos cometemos errores. José Smith cometió errores. Los elegidos en ese momento cometieron errores. Hoy en día, si hilamos finitos, seguramente nuestro presidente, nuestro profeta Nelson, también haya cometido errores. Porque nosotros somos humanos, seres espirituales viviendo vidas humanas. No somos perfectos. Aspiramos a serlos, pero no ahora. Ahora tenemos que aprender a ser como nuestro Padre Celestial es y poder ver a los otros como Él los ve. Todos nosotros tenemos necesidad de la gracia, la misericordia y el perdón. Debemos recordar que la condición para que se nos perdonen nuestros pecados y ofensas, la condición para que se nos perdonen nuestros pecados y nuestras ofensas,
es perdonar a los demás. El Salvador dijo: porque si perdonás a los hombres sus ofrendas, yo los perdonaré también a ustedes, como nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonás a los hombres en sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará las ofensas de ustedes. El perdón es la razón misma por la cual Dios envió a su Hijo. Por lo tanto, regocijémonos en su ofrenda por sanarnos a todos. La expiación del Salvador no solo es para los que tengan que arrepentirse, sino también para los que tengamos que perdonar. Si no logramos perdonar a alguien, o incluso a nosotros mismos, pidan ayuda a Dios. El perdón es un principio glorioso y sanador. No tenemos que ser víctimas dos veces, sino que podemos perdonar. El amor imperecedero de Dios, de su paciencia para con todos sus hijos y de su deseo de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama, es la razón por la cual nosotros seguimos perdonando y amando. Una de las frases que más me impacta y que he enseñado durante 26 años de mi vida es que cuando nosotros conocemos la gracia y entendemos el amor en la expiación del Salvador, hay cosas que dejan de ser una cuña en nuestro cuerpo. Deja de dolernos, deja de lastimar. El perdonar es algo tan magnífico como el poder traer almas al Señor. Sí, claro que no es fácil. Sentirse enojado o molesto o tener reacciones es tan común como decir ¿qué tal? ¿Cómo estás? En La Leona del año 2003, el presidente Hinckley dijo: y el mal que nos haya hecho otra persona deja de controlar el curso de nuestra vida. El perdonar a los demás nos libera para escoger cómo viviremos. El perdonar significa que los problemas del pasado no marcarán más nuestro destino y podremos construir en el futuro con el amor de Dios en el corazón. Cuando las personas se perdonan entre sí, se tratan con amor cristiano y no tienen malos sentimientos hacia quien los ha ofendido. Sí, sé que no es fácil. Sí, también sé que cuesta perdonar. Pero siempre recordemos que si el Señor nos pide algo, algo nos da. Si esa frase que dijimos al principio, que si nosotros no perdonamos, rompemos el puente por el cual nos va a tocar pasar. ¿Se acuerdan de la prostituta que el Señor salvó de que las personas que la perseguían para matarla lo evitó? ¿Se acuerdan de ese relato? Ella corría, la gente corría detrás de ella para apedrearla, y el Señor dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Antes escribió algo en el suelo, que se lo llevó el viento, para pensar. Cuando la levantó a ella, le dijo: ¿ves a alguien acá alrededor que te señale? Y ella dijo:
No, nadie. Entonces yo tampoco. Ve y no peques más. Ese poder tiene el Señor sobre nosotros. Con una pequeña frase como es: te perdono. Me perdono. Porque creo que de estas dos cosas no salimos. Siempre nos ofendemos y siempre pensamos que nosotros somos los que jamás el Señor va a perdonar por haber cometido semejante hecho. Cuando más adelante, en las secciones más adelante, cuando José Smith estaba en la prisión en Liberty, él preguntó que por qué el Señor había alejado su rostro de él. Él le contestó que en realidad él no era menos que el hijo que había pasado por todas esas cosas en el jardín de Getsemaní. Pero en la misma manera que le dijo eso, le dijo: hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfará sobre todos tus enemigos. Es evidente que la oposición puede refinarnos para alcanzar nuestro destino celestial y eterno. Las preciadas palabras del Salvador, hijo mío, pasa tu alma, tienen un sentido particular para mí y son de gran importancia. Me recuerdan sus enseñanzas a los discípulos durante su ministerio terrenal. Antes del padecimiento de Cristo en el Getsemaní y en la cruz, Él mandó a sus apóstoles que se amaran los unos a los otros. Él los había amado y posteriormente los consoló con estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Uno de los títulos más preciados de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, es el del Príncipe de Paz. Finalmente, su reino será establecido con paz y amor. Aguardamos expectante el reinado milenario del Mesías. A pesar de esta visión del reinado, sabemos que la paz mundial y la armonía no prevalecen en la actualidad. En los años que tengo, jamás he visto tan gran falta de civismo. Somos bombardeados por un lenguaje airado y contencioso, por actos provocadores y devastadores que destruyen nuestra paz y nuestra tranquilidad. La paz en el mundo no se nos promete ni garantiza hasta la venida de nuestro Salvador. Él instruyó a sus apóstoles en su misión terrenal, les dijo que no lograrían la paz universal. Él enseñó: no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. La paz universal no formará parte del ministerio terrenal inicial del Salvador. La paz universal no existe en la actualidad. Sin embargo, es posible lograr la paz personal. A pesar del enojo, la contención y la decisión que plagan y corrompen nuestro mundo, nunca ha sido tan importante procurar nuestra paz personal. En un nuevo himno, hermoso y querido, compuesto para los jóvenes de hoy, lleva el título Paz en Cristo. Leemos: si no hay paz aquí, siempre en Cristo hay paz. Miren qué casualidad. Fuimos bendecidos con este himno justo antes de la pandemia del COVID-19.
El himno refleja de una manera hermosa la aspiración a tener paz y recalca de manera apropiada que la paz se cimienta en la vida y en la misión de Jesucristo. El presidente Joseph Fielding Smith declaró: jamás habrá ese espíritu de paz y amor hasta que los seres humanos reciban la verdad de Dios y su mensaje y reconozcan su poder y autoridad, que son divinos. Si bien jamás retiraremos nuestros esfuerzos por lograr la paz universal, se nos ha asegurado que podemos tener paz personal, como enseña Cristo. Este principio se aplica en doctrina y convenios. Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón. Sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. ¿Cuáles son algunas de las obras justas que nos ayudarán a lidiar con la contención y las disputas y hallar paz en este mundo? Todas las enseñanzas de Cristo apuntan en esa dirección. Mencionaremos unas pocas que me parecen oportunas. Primero, amen a Dios, vivan sus mandamientos y perdonen a todos. A todos. Perdonen a todos. Segundo, busquen los frutos del Espíritu. Sin amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no lograremos sobrellevar las cargas. Y sin estos atributos, tampoco vamos a hacer cosas buenas. Y nosotros debemos evitar la enemistad, la ira y las contiendas. El siguiente punto, tercero, ejerzamos el albedrío para escoger la rectitud. La paz y el albedrío están interrelacionados como elementos esenciales en el plan de salvación de nuestro Padre. Tenemos el albedrío porque es la capacidad y el privilegio que el Señor nos ha dado de escoger y actuar por nosotros mismos. Por tanto, el albedrío es la esencia misma del crecimiento personal y la experiencia que nos bendice cuando seguimos al Salvador. El albedrío fue un asunto principal en el concilio preterrenal en los cielos. Este conflicto que surgió entre quienes escogieron seguir a Cristo y quienes escogieron seguir al adversario. Despojarnos del orgullo y de la necesidad de control y escoger al Salvador nos permite tener su luz y su paz. No obstante, la paz personal se ve amenazada cuando las personas ejercemos nuestro albedrío de manera dañina y perjudicial. Por eso, utilicen el albedrío correctamente. Perdónense los unos a los otros. Cuarto, identifiquemos Sión en nuestro corazón y en nuestro hogar. Somos hijas e hijos de un Dios, parte de su familia. Somos parte de una familia en la que nacemos. Y la institución de la familia es el cimiento para lograr la felicidad como la paz. El presidente Nelson nos ha enseñado que la observancia religiosa centrada en el hogar y respaldada por la Iglesia puede desatar el poder de las familias para transformar nuestro hogar en un santuario de fe. Les aseguro que el gozo y el amor y la realización que se experimenta en una familia amorosa y justa
producen paz y felicidad. El amor y la bondad son la clave para tener acción en nuestro corazón y en nuestro hogar. ¿Se acuerdan cuando dijimos que las revelaciones a José Smith de trasladarse de un lugar a otro era para construir Sión, y que hoy Sión es el lugar en donde muchos de nosotros adoramos al Padre? Pero dentro de esto tenemos cosas por hacer, como obedecer sus mandamientos, como amar a los otros como a nosotros mismos, como perdonar a los otros, como perdonarnos nosotros mismos, como fijar una familia con fidelidad en los mandamientos del Señor. Y el quinto, sigan las amonestaciones actuales de nuestro profeta. No es que no tengan importancia los demás profetas, por supuesto que sí. Los profetas del Antiguo Testamento dieron el puntapié inicial para hablar sobre la venida del Salvador. Los del Nuevo Testamento dieron su vida y vivieron al lado del Salvador. En el Libro de Mormón tenemos otro testamento de la divinidad del Salvador. Así que presten atención, porque en realidad ellos fueron la voz de Dios, pero hoy nosotros tenemos un profeta. La paz aumenta considerablemente cuando seguimos al profeta. Hace muy poco, en abril, tuvimos la posibilidad de escucharlo y siempre comento lo mismo: la paz que nos hace sentir es duradera. Nosotros tenemos el poder en nosotros de hacer las cosas correctamente. El poder tener el albedrío es poder decidir por nosotros mismos, sin que nadie nos obligue a hacer las cosas. Si amamos a Dios, es porque nosotros realmente sabemos de su existencia. Si nos amamos los unos a los otros, es porque nosotros sabemos que es importante perdonar para ser perdonados. Si nosotros sabemos estas cosas y aprendemos sobre la palabra perfecta, esa palabra que nos da la paz física y espiritual, entonces aprovechemos este maravilloso don de la libertad. Qué maravilloso. Bueno, para los que somos religiosos, es un himno que se canta en casi todas las religiones, pero tocado por la orquesta de André Rieu, parece realmente tocado por ángeles. Y lo cierto de estas maravillas es que, al menos los que en este momento están escuchando, muchísimas gracias, porque sé que nos escuchan de Venezuela, que nos escuchan de varios países, que hay amigos nuestros que están del otro lado. Les agradezco tanto el que me acompañen. Para mí es un placer tan grande poder compartir lo que sé. Cuando hablo de estas cosas, de estas pequeñas perlas que comparto, lo hago con una amiga que no es miembro de la iglesia y que, como ella dice, vos sabés perfectamente que yo no conozco nada de la Biblia, pero yo te escucho y ya quiero ir a bautizarme. No sé si ese es el efecto que quiero causar, o tal vez sí, porque les hablo a ustedes, los que no conocen quiénes son los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero también les hablo a ustedes, que ya saben quiénes somos y cómo debemos ser para agradar a nuestro Padre Celestial. Yo sé que nuestro Padre Celestial y su Hijo nos aman y están dispuestos a ayudarnos a actuar. Él ama a otros con ese amor tan profundo que deberíamos tener los unos por los otros. Y sé que en la medida que sirvamos y perdonemos a los demás con verdadero amor, podemos ser sanados y recibir la fuerza para vencer nuestros desafíos.
Él dijo que lo más importante era amarnos, que si lo hacemos podemos disipar nuestros miedos, las tinieblas, para dar lugar a una gloria y majestuosidad del reino en el cielo, y seremos entonces libres. El amor de Dios es imperecedero. Su paciencia para con nosotros es eterna. Cuando empezamos esta clase, dijimos que Él nos había dicho a través de la voz de José Smith que solamente perdonando a quien nos ha hecho daño, nosotros podemos lograr ser perdonados. Hemos comentado que a veces nos hacen sufrir y mucho, que usamos la frase de jamás voy a perdonarlo o jamás voy a perdonarla. Tengan en cuenta que estas mismas palabras son las que el Señor va a tener con nosotros. A mí me encantaría que todos estuviéramos juntos, unidos, tomados de la mano, cuando era más joven, mucho más joven. Tenía un grupo de jóvenes a cargo entre 18 y 30 años. Y yo les decía que tuvieran cuidado con lo que hacían y a quién dejaban atrás, porque en esta carrera no importa quién llega primero, sino que todos lleguemos. Y es exactamente lo que pienso ahora. No importa quién es mejor, o quién hace las cosas mejor, o quién va a ser el primero, sino que en el camino levantemos a quien se caiga. Que sigamos caminando con ese que no quiere saber más, no quiero más. Que le expliquemos con amor que solamente lograremos esto si somos obedientes. Recuerden que tenemos el privilegio inmenso de poder elegir lo que queremos hacer. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ante una forma especial de decir, y bueno, que se arregle? Total, la salvación es de cada uno. Sí, es verdad. La salvación depende de cada uno. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por ese cada uno? ¿Qué hemos hecho por enseñarle, por amarlo, por perdonarlo, por hacerle sentir que tenemos las mismas cualidades que tuvo el Salvador o que tiene el Salvador para nosotros? Yo sé sin ninguna duda que ellos nos aman. Sé sin ninguna duda que el Salvador me ama a pesar de mis pecados, de mis imperfecciones, pero porque siempre trato de hacer mi mejor esfuerzo dentro de los límites de este cuerpo terrenal. Sé que Él nos ama a cada uno de forma especial. Somos suyos. Y comparto esto en su sagrado nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.